Un tema clave es, mirando hacia el futuro, es el tema ecológico. ¿Qué hacemos con recursos que para nosotros son claves? Por un lado, por ejemplo, el agua, caso concreto, el agua dulce, que solamente es un 3% del agua del planeta es agua dulce. ¿Y qué hacemos con el suelo? Casualmente, hemos invitado a dos especialistas, a dos consultores, para hablar de los dos temas. Uno, del tema de contaminación, fundamentalmente la contaminación del Río de la Plata, y el otro, ¿qué está pasando con el suelo? Porque estamos con esta fiebre de la soja, y la soja, así como es un recurso que trae divisas a nuestro país, también estamos hipotecando el futuro si no tomamos las precauciones del caso. Buenas tardes, les doy la bienvenida. Estamos con el doctor Guillermo Parker y con el ingeniero Ricardo Tabachek. Les doy la bienvenida al programa. Empezamos con el doctor Parker. El tema del agua, el recurso agua es un recurso escaso, el agua potable o el agua dulce. Nosotros usamos el Río de la Plata como bebedero y cloaca. ¿Qué reflexión le merece, digamos, el tema de cómo tratamos nosotros al recurso agua? Semanas atrás intentamos instalar con el doctor Bruni algunos conceptos bastante importantes en términos de el recurso agua en el Río de la Plata, toda vez que en realidad el concepto general es que es una fuente ilimitada, es una fuente que su superficie integralmente está compuesta por agua dulce, lo cual es falso. El Río de la Plata tiene tres sectores claramente diferenciados: agua salada, agua salobre en la mezcla con agua dulce, y el agua dulce en particular, que está recostada sobre la ribera de la provincia de Buenos Aires, en particular la ciudad de Buenos Aires donde estamos. Y pusimos como contrapartida de esta concepción el hecho de que en la República Oriental del Uruguay el agua no proviene del Río de la Plata, sino proviene de vertientes, del desembalse del Río Negro, de distintas lagunas, entre ellas la del Sauce. Y eso porque los vientos predominantes no les permiten recurrir al Río de la Plata como fuente regular de provisión. El segundo concepto que intentamos instalar fue que en realidad el volumen de agua dulce al cual recurre el área metropolitana tiende en un lapso bastante corto, menor a 200 años, a desaparecer. Ese volumen básicamente desaparece por la elevación del lecho producto de la sedimentación. El arrastre de limos del río Uruguay, por un lado, los distintos tributarios del Río de la Plata contribuyen por su propia cuenta con un aporte no inferior al centímetro anual, con una profundidad promedio del orden del 1,50 m, 1,80 m, fácilmente podemos ver que enfrentamos para ese sector unos 200 años límite de disponibilidad, por una parte. Pero por la otra, trabaja también en este aspecto, en cuanto a la sedimentación, la necesidad de dragado del canal Mitre, sin recintos donde volcar esos limos. Los sucesivos dragados que se han producido a lo largo de este siglo han determinado que a cada beril, a cada borde de ese canal principal para el Río de la Plata, junto con la hidrovía, nos encontremos con que la profundidad media, como repito, a cada beril, y una extensión de alrededor de 2.000, 2.500 metros, no vaya más allá de los 10, 20 centímetros. Si a eso le sumamos que desde 1900 al 2000, en particular la ciudad de Buenos Aires, creció a costa del Río de la Plata unas 2.500 hectáreas, el río originalmente a principios del siglo lamía las barrancas desde el Zama hasta Belgrano y más allá, y en consecuencia la ribera actual, tal cual se la advierte, es producto de rellenos que en realidad se fueron dando, igual ocurrió en la zona norte de la ciudad, del área metropolitana, que se fueron dando de un modo, yo lo denominé la otra vez pasada, silvestre, natural. Nunca hubo una planificación orgánica, una urbanización determinada tendiente a que la incorporación de esos territorios implicaran una reformulación urbana concreta, determinada, precisa. Simplemente surgieron y con el correr del tiempo se le fue asignando uso, se le fue asignando cometido a cada uno de esos rellenos. En principio entonces nos encontramos con del canal Mitre hacia nuestra ribera y desde el delta hasta aproximadamente el canal norte de acceso al puerto de la Dársena Norte en particular, nos encontramos con una gran palangana, para denominarla de algún modo, que es la que en principio es la que nos está proveyendo fundamentalmente el agua
con la cual se abastece a todo el compendio que es el área metropolitana, con más de 15 millones de personas, con un futuro incierto en términos de su disponibilidad, con bocas de toma por parte de Aguas Argentina, que ya no toma más el agua de las distintas napas por contaminación de ellas, desde el canal de Las Palmas, que es un canal que está ya cegado porque es un canal antiguo, que está aproximadamente a 500 metros de la ribera, en una zona contaminada, desde el momento que no está habilitada para baños, desde el momento que tuvimos el problema de los fenoles hace un mes y pico, que fue el motivo de la charla anterior. No hay necesidad de probar que esa agua está contaminada directamente, por más que se trate de quitarle entidad a esa contaminación, toda vez que es susceptible de ser purificada posteriormente, cuando podríamos perfectamente, hoy día, en este mismo momento, ir a buscar las bocas de toma, el agua a mayor distancia de la ribera, claro, con menores niveles de contaminación, menor riesgo de que se produzcan fenómenos como el de los fenoles de días pasados. Eso por una parte. Por la otra, en la medida que tenemos claro que el área metropolitana norte de la Ciudad de Buenos Aires va a crecer necesariamente en el Río de la Plata, va a extender su ribera, porque en algún lado deben aplicarse los residuos sólidos provenientes de excavaciones y demoliciones, no hay otro destino, el costo de transporte es lo que determina estas cosas, se entiende que hacia el futuro, no demasiado lejano, deben tomarse medidas que concurran a atenuar este impacto, que en realidad es un efecto antiecológico, ¿no?, el que se está produciendo de modo natural, y esto es lo que debemos, en todo caso, abocarnos en los próximos años a tratar de resolver. ¿No? Bueno, un problema bastante serio se está dando ahora con esta fiebre de la soja. Dado que la soja es un producto que tiene una demanda extractiva bastante importante y que de alguna manera, si no se toma alguna precaución, el suelo, que es nuestro principal patrimonio, se va a ver afectado. ¿Qué reflexión nos puede hacer respecto a este tema, ingeniero? Luis, el tema es un tema complejo, dado la situación económica por la que pasa nuestro país, donde necesariamente hay una necesidad de caja de ingresos a este sistema con estos déficits importantes que tenemos con respecto al exterior. Entonces es como un tema complicado, como pensar sacarle un chupetín a un chico. La cuestión de la soja tiene varias entradas o inconvenientes. Uno de ellos es un cultivo que tiene una masa aérea vegetal chica comparativamente a otro tipo de cultivos. Entonces, cuando luego de cosecha dicha masa se entierra en el suelo para reiniciar otro proceso, es una masa escasa. Se puede decir que estos cultivos que se están produciendo en la actualidad en general, todos estos híbridos nuevos, son cultivos que demandan nutrientes en una mayor cantidad que la que un suelo muy bien dotado podría proveer, un suelo normal. Recordemos que nuestros suelos son parte de los pocos suelos que hay en el mundo con el nivel y el grado de fertilidad que se conoce. La introducción de estos cultivos está agotando esa reserva de fertilidad, está agotando la materia orgánica, que es lo que le da en primera instancia la fertilidad al suelo. O sea, por un lado, la problemática está dada porque el cultivo en sí mismo no reintegra lo que extrae de él. Por otra parte, debido al cambio climático que se está generando, o se ha generado a nivel global, la frontera agropecuaria se ha corrido más hacia el oeste, donde se están utilizando tierras para agricultura que nunca fueron recomendadas para hacer agricultura y que por ahora, con el hecho de disponer de un grado de humedad suficiente, las están exponiendo a estos cultivos. Y esto genera todo un sistema muy vulnerable, absolutamente vulnerable, que lleva a mediano plazo con la pérdida real del suelo. Esto se ve
a campo a través del aumento de los signos de erosión. Aparte, no es el hecho de ser la soja en sí mismo, sino que el cultivo de la soja es todo un procedimiento, o sea, es un sistema, es soja más todo un sistema que incluye a maquinaria, herbicidas, insecticidas y demás. Es un paquete tecnológico para producirla. Y los herbicidas que se usan actualmente, justamente porque nosotros en nuestro país estamos produciendo soja transgénica, lamentablemente, usa como herbicida preferencial justamente el glifosato. Y esta soja transgénica es transgénica justamente para resistir a la acción del glifosato. Y está demostrado ya que el glifosato es un químico que agrede una parte muy importante de las bacterias del suelo, que justamente son las que degradan la fase de las celulosas de los residuos vegetales. Esto está haciendo, digamos, que una sinergia con la pérdida de materia orgánica por la amplia y la gran extracción que tiene, y aparte está cortando todo el ciclo biológico propio del suelo. Esta difusión de este cultivo, se puede hablar hoy en Argentina que prácticamente es el monocultivo. Hace muchos años ya que en Argentina ya están, digamos, utilizadas todas las hectáreas disponibles y posibles para agricultura. Entonces, estos avances de los últimos 10 años en aumento técnico, digamos, de la cantidad de toneladas producidas, se está haciendo en base a la invasión de estos cultivos en áreas no aptas, en tierras no aptas, en tierras que antes pertenecían a ganadería y en tierras, digamos, que no son recomendables utilizar para la agricultura, porque el suelo no tiene la formación necesaria para soportar rotaciones agrícolas. O sea que en realidad, si vemos el tema del agua y vemos el tema del suelo, estamos también en ese sentido identificando la joya de la abuela. Es decir, en algún momento, si no tomamos alguna precaución, vamos a encontrar que nos enfrentamos a un problema mucho mayor. Que desaparezcan antes de que... Bueno, muchas gracias, doctor, ingeniero. La seguimos, incluso un tema que me gustaría, después lo charlaremos con el doctor Bruni, es hablar un poco de los transgénicos también. ¿Cómo no? Muchas gracias. Osvaldo de Recoleta, me interesaría escuchar nuevamente el editorial de Clementi. ¿Recuerdan la elección de Maqueda como juez de la Corte? Creo que su designación no llevó más de una hora.